¿Alguna vez te has preguntado por qué esa pequeña cosa, ese comentario trivial, esa persona en el trabajo, te saca de quicio como ninguna otra cosa? No hablamos de una molestia pasajera, sino de esa rabia que te hierve, esa frustración que te consume desproporcionadamente. Como si algo dentro de ti tocara un nervio expuesto y te gritara: «Esto no debería ser así». Y si te dijera que esa intensa irritación, esa incomodidad punzante, no es un problema externo, sino una preciosa señal. Una señal que tu propia psique te envía. Carl Jung, el gran explorador del alma, nos dejó una advertencia poderosa. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta frase no es una simple cita. Es un espejo que nos invita a mirar más allá de la superficie de nuestras frustraciones diarias y a descubrir qué sombras se esconden en nuestro reflejo. ¿Estás listo para dejar de culpar al mundo y empezar a escuchar lo que esas molestias te están diciendo sobre ti mismo? Porque la clave para tu paz no está afuera, sino en la valentía de mirar hacia adentro. Lo conoces bien. Esa sensación de que la vida te pone siempre las mismas pruebas. Quizás es ese colega que siempre interrumpe, que te caspera con su falta de tacto, y te preguntas ¿por qué justo a ti te toca lidiar con él? O la frustración al volante cuando el tráfico parece una conspiración personal, y sientes como una ira irracional te sube por el pecho. ¿O qué tal cuando un familiar hace un comentario inocente que te clava justo donde más duele, desatando una reacción desproporcionada en ti? Debería importarme menos, te dices. Estoy exagerando. Pero la verdad es que te afecta, y te afecta profundamente una y otra vez. Estas situaciones, aunque parezcan aisladas, a menudo son ecos de un patrón. Te encuentras repitiendo los mismos errores en tus relaciones, experimentando el mismo tipo de autosabotaje justo cuando estás a punto de lograr algo importante. Sientes una carga emocional que no logras identificar, una especie de peso invisible que te acompaña, o incluso una sensación de vacío, a pesar de que, en teoría, todo debería estar bien en tu vida. Por ejemplo, conoces a alguien nuevo. Todo empieza a maravillas, sientes esa conexión, esa chispa. Pero después de unos meses la historia se repite. Las discusiones aumentan, las decepciones aparecen y, de repente, estás en el mismo punto de quiebre que en relaciones anteriores. Te culpas, te frustras y la pregunta ¿por qué siempre me pasa a mí lo mismo? Se vuelve recurrente. Pero hay algo más profundo operando detrás de esa repetición. Algo que va más allá de la mala suerte o de elegir mal. Es el inconsciente personal actuando, proyectando lo no resuelto en tu entorno, creando un espejo de tus propias partes ocultas. Y es hora de que hablemos de esas partes. Entonces, si estas frustraciones y patrones repetitivos no son pura coincidencia, ¿qué son? Aquí es donde entra uno de los conceptos más fascinantes y útiles de Carl Jung: la sombra. Pero antes de que imagines algo místico o esotérico, déjame aclararte qué significa esto en el contexto de la psicología profunda. Jung no hablaba de demonios o entidades malignas. Hablaba de esas partes de ti que has rechazado, reprimido o simplemente no has reconocido como propias. Imagina que, desde que eres niño, has aprendido que ciertas emociones o características son malas, inaceptables o peligrosas. Quizá te enseñaron que el enojo es negativo, que ser ambicioso es egoísta, que la tristeza es una debilidad, o que la necesidad de reconocimiento es vanidad. Para encajar, para ser amado, para funcionar en sociedad, empiezas a empujar esas partes a un rincón oscuro de tu psique, un lugar que Jung llamó
el inconsciente personal. Este es un almacén de todas esas experiencias, recuerdos, deseos, impulsos y emociones que alguna vez fueron conscientes, pero que han sido olvidadas o reprimidas. La sombra, entonces, es el conjunto de esas cualidades que consideramos indeseables, que no queremos ver en nosotros mismos. Son nuestras imperfecciones, nuestros celos, nuestra necesidad de aprobación, nuestro egoísmo, nuestra agresividad, pero también aspectos positivos que hemos rechazado, como nuestra creatividad desbordante, nuestra fuerza o nuestra capacidad de liderazgo, simplemente porque no encajaban con la imagen ideal que creamos de nosotros mismos o que la sociedad esperaba de nosotros. ¿Por qué es importante entender esto hoy? Porque lo que reprimes no desaparece, solo se esconde mejor. Y desde las profundidades del inconsciente, la sombra ejerce una influencia silenciosa pero poderosa en tu vida. ¿Cómo? Principalmente a través de la proyección. Cuando no reconoces una parte de tu sombra, la ves reflejada en los demás. Esa irritación desproporcionada que sientes hacia la impuntualidad de alguien podría ser un reflejo de tu propia reprimida irresponsabilidad o tu miedo a perder el control. La envidia que sientes por el éxito ajeno podría ser tu propia ambición no reconocida. Es crucial entender que no es la sombra. No es una entidad maligna que te posee. No es una justificación para comportamientos negativos. Mi sombra me hizo hacerlo. Y no es algo que debas eliminar. De hecho, la sombra contiene una inmensa cantidad de energía psíquica y potencial sin explotar. Negarla y proyectarla es lo que nos causa dolor y conflicto. Reconocerla y empezar a integrarla es el camino hacia la plenitud y la libertad. Es un proceso de autoconocimiento, de hacer consciente lo inconsciente para que no dirija tu vida sin tu permiso. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en tu día a día? ¿Cómo se manifiesta esa sombra en tus frustraciones cotidianas? Aquí es donde la teoría se vuelve carne y hueso, donde la irritación se convierte en una valiosa guía. Lo que te irrita de los demás a menudo es una señal de algo que no has reconocido o aceptado en ti. Pensemos en María, por ejemplo. María era una persona extremadamente organizada y puntual. Siempre lo tenía todo bajo control y se enorgullecía de su eficiencia. Sin embargo, había algo que la sacaba de sus casillas: la impuntualidad y el desorden de su hermana. Cada vez que quedaban, la hermana de María llegaba tarde y su casa era un caos. María sentía una rabia desproporcionada, una profunda frustración que no podía explicar. «Es que es una irresponsable», se quejaba. Pero cuando empezó a explorar su propia sombra, María descubrió un miedo profundo a perder el control, a ser vista como ineficiente. En su infancia había recibido mucha validación por ser la niña buena y organizada. La impuntualidad de su hermana, aunque irritante en la superficie, era un reflejo de una parte de María que anhelaba ser más espontánea, menos rígida y permitirse cometer errores sin sentir que su valor se desmoronaba. Al ver el desorden en su hermana, María proyectaba su propio deseo reprimido de soltar la rienda. El insight junguiano aquí es claro: lo que no integras en ti, lo proyectas en los demás y se convierte en una fuente de conflicto externo, que es en realidad un conflicto interno. Cuando María entendió esto, dejó de culpar a su hermana y empezó a permitirse a sí misma pequeñas impuntualidades o momentos de desorden controlado, liberando una tensión interna enorme. Otro ejemplo: Carlos, un hombre exitoso en su carrera, que siempre se sentía molesto por los trepas en la oficina. Le irritaba profundamente la gente que, según él, manipulaba, que se atribuía méritos ajenos o que buscaba el protagonismo a toda costa. Carlos se consideraba a sí mismo un trabajador honesto y discreto. Sin embargo, al indagar en su sombra, se dio cuenta de que él mismo tenía una ambición reprimida y un deseo de reconocimiento que había juzgado como malo o egoísta desde joven.
Su molestia con los trepas no era solo un juicio ético. Era el reflejo de su propia parte no reconocida que quería más visibilidad, más reconocimiento y que secretamente envidiaba y temía el descaro de aquellos que se atrevían a ir por ello. La enseñanza aquí es que a menudo lo que más criticamos de los demás es lo que más nos asusta o nos avergüenza de nosotros mismos. Al reconocer y empezar a integrar esa ambición sana, Carlos pudo canalizarla de manera constructiva en su trabajo, negociando mejores oportunidades para sí mismo sin sentir culpa. Y paradójicamente, la irritación hacia sus colegas disminuyó notablemente. Pensemos en la frustración que sientes cuando alguien es demasiado sumiso o víctima. Te exaspera su falta de iniciativa, su tendencia a quejarse sin actuar. ¿Por qué no hacen algo al respecto?, piensas. ¿Podría ser que tú mismo has reprimido tu propia necesidad de ser ayudado, de permitirte ser vulnerable? ¿O quizás has negado momentos en tu vida en los que tú mismo te sentiste impotente y preferiste culpar a los demás? Si siempre tienes que ser el fuerte, el solucionador, esa parte de ti que necesita apoyo puede proyectarse en quienes te parecen débiles, generando una gran frustración. O el caso de Elena, que no soportaba a las personas que consideraba demasiado sensibles o dramáticas. Cualquier pequeña queja o demostración de tristeza excesiva de otros le generaba una irritación interna. Elena siempre se había esforzado por ser fuerte, racional y no dar problemas. En su interior había enterrado su propia capacidad de sentir profundamente y de expresar sus emociones sin juicio. La sensibilidad de otros era un espejo de su propia sensibilidad no reconocida, de sus propias tristezas y miedos que había aprendido a ocultar para no ser una carga. Cuando Elena empezó a permitirse sentir sus propias emociones sin juzgarlas, la irritación hacia la sensibilidad ajena disminuyó y desarrolló una mayor compasión por sí misma y por los demás. Incluso la impaciencia con la lentitud de los demás puede ser una manifestación de la sombra. Si eres alguien que vive a 1000 por hora, que valora la eficiencia y el ir al grano, la lentitud ajena puede ser un detonante. ¿Qué parte de ti has negado que anhela la calma, la pausa, la contemplación? Podría ser que tu prisa constante sea una forma de evitar conectar con algo más profundo o de enfrentar el silencio. Tu sombra podría estar clamando por desacelerar. El denominador común en todos estos ejemplos es que la sombra no se esconde para siempre. Busca la luz, aunque sea a través de la irritación. Nuestras reacciones emocionales desproporcionadas no son errores, son balizas, señales luminosas que nos dirigen hacia los aspectos de nosotros mismos que necesitan ser vistos, comprendidos e integrados. Es un regalo incómodo, sí, pero un regalo al fin y al cabo. Cuando identificas lo que te dispara, no solo estás descubriendo algo sobre el otro, estás descubriendo algo vital sobre ti mismo. Estás haciendo consciente un pedazo de tu inconsciente personal. Y es en ese reconocimiento donde reside el verdadero poder de transformación. Hemos explorado cómo esas chispas de irritación diaria son en realidad faros que iluminan las partes ocultas de tu ser. Pero ¿cómo pasamos de la comprensión a la acción, de la frustración al autoconocimiento? La integración de la sombra no es un evento único, sino un viaje, un diálogo continuo con tu interior. Aquí te ofrezco algunas formas prácticas de iniciar esta reflexión y de comenzar a escuchar lo que tu sombra te está diciendo. Primero, la próxima vez que sientas esa molestia desproporcionada hacia alguien o algo, haz una pausa. No reacciones inmediatamente. En lugar de culpar, pregúntate, ¿qué es exactamente lo que me molesta de esta persona o situación? Sé específico. ¿Es su arrogancia, su pasividad, su necesidad de control, su falta de compromiso? Una vez que identifiques esa cualidad, el segundo paso es el más crucial.
¿En qué momento o situación yo mismo he exhibido esa cualidad o he sentido el impulso de hacerlo? No te engañes, sé brutalmente honesto contigo mismo. Quizás no eres arrogante en público, pero hay momentos en los que sientes que sabes más que los demás y te cuesta admitir un error. Tal vez no eres pasivo en tu trabajo, pero hay áreas de tu vida donde evitas tomar las riendas o donde te sientes impotente. Quizás no eres desordenado externamente, pero hay un caos interno de emociones o pensamientos que te resistes a ordenar. Te propongo un ejercicio de escritura sencillo pero poderoso. Toma un cuaderno y dedica unos minutos a esto. En una página escribe una lista de las 5 cosas que más te irritan o te sacan de quicio de otras personas. Pueden ser comportamientos, actitudes o incluso rasgos de personalidad. Una vez que tengas esa lista, al lado de cada elemento, pregúntate y escribe: ¿cuándo y cómo he manifestado yo esta cualidad o su opuesto reprimido en mi vida? ¿O en qué situaciones siento la tentación de hacerlo? Por ejemplo, me irrita la irresponsabilidad de Juan. ¿Cuándo he sido yo irresponsable? ¿O cuándo he evitado asumir mi responsabilidad por miedo al fracaso? Otro ejemplo. Me molesta la superficialidad de María. ¿En qué áreas de mi vida evito la profundidad? ¿O me quedo en la superficie por miedo a lo que pueda encontrar? Un último ejemplo. Me exaspera la prepotencia de mi jefe. ¿En qué momentos he actuado con prepotencia o he deseado tener más poder sobre los demás para sentirme seguro? No te juzgues mientras haces esto. El objetivo no es la culpa, sino la conciencia. Estás desenterrando tesoros ocultos, no defectos. Recuerda que la sombra no es mala, es simplemente la parte de ti que aún no ha sido vista y aceptada. Al reconocerla, le quitas poder sobre ti, dejas de proyectarla y empiezas a integrarla. Hazte esta pregunta fundamental: ¿qué parte de mí he estado escondiendo o negando para agradar a todos, para ser aceptado o para mantener una imagen idealizada de mí mismo? Esa pregunta es una puerta directa a tu sombra. La liberación empieza cuando dejas de luchar contra lo que eres y te atreves a mirarlo de frente. Has llegado hasta aquí, y eso no es casualidad. Has mirado de frente a esas pequeñas molestias diarias y has empezado a reconocerlas como lo que realmente son: mensajes de tu propia sombra. La frustración ya no es solo una carga, es una brújula que te señala hacia tu propia integridad, hacia esas partes de ti que anhelan ser vistas, comprendidas y finalmente amadas. La sombra no se vence, no se elimina, se abraza, se integra. Es como tenderle la mano a un viejo amigo al que habías negado y que en realidad trae consigo regalos invaluables: energía, autenticidad y una comprensión más profunda de quién eres en tu totalidad. Al hacer consciente lo inconsciente, le quitas el poder de dirigir tu vida en piloto automático. Te conviertes en el capitán de tu propio destino y no un pasajero a merced de lo que no conoces de ti mismo. Si este video te dejó pensando, si resonó contigo esa idea de que tus frustraciones son espejos, entonces ya estás listo. Estás listo para dejar de luchar contra tus reflejos y empezar a conocer la profunda verdad que guardan. Suscríbete a este canal si estás listo para mirar adentro y transformar cada irritación en un escalón hacia tu autoconocimiento. Este no es solo un canal, es una invitación a iluminar lo que no quieres ver para que finalmente pueda ser completo.